déjenme intentar, que no quiso en la primera. Ya estamos. Perfecto. Valentín, ya estamos. Tienes el micrófono cerrado. Valentín, Ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides ahí a los que se encuentran en nuestra página de Facebook y les damos la cordial bienvenida a los que se encuentran aquí en nuestra plataforma de Zoom. Pues el día de hoy nuestro conversatorio pues es referente a María de Magdala y pues está como es un poco el festejo que mañana se realiza de nuestra patrona de la comunidad ecuménica Magdala, que precisamente tomamos el nombre de ella, porque pues vamos a, siempre nos abre una mirada, nos abre desde otra perspectiva para conocer a Jesús y al Dios de Jesús. Y por eso pues tenemos aquí presentes a unas excelentes exponentes que ya se irán presentando. Nuestra querida Ángelos Ochoa, nuestra querida Diana Chaboya, y pues aquí no tengo el gusto, pero bienvenido a Miguel Adrián Pérez Arana. Pues bien, pues vamos a hablar cerca de María Magdalena, de quién es, de irla conociendo un poco más, porque sin duda, pues en años pasados también hemos conversado con referente a ella, pero pues es necesario a veces volver a recordar y qué es lo que hay de nuevo referente a ella. Y pues, como les decía, pues es nuestra patrona, tomamos ese nombre precisamente de esta comunidad que ya va para cumplir 24 años en agosto y pues siempre, siempre en la búsqueda de lo íntimo de la divinidad y pues precisamente pues María Magdalena nos abre ese camino precisamente para conocer también a la divinidad por medio de Jesús. Pues vamos a tener una primera ronda de 10 a 15 minutos cada quien y después vamos a ver si tienen algunas preguntas, los que se encuentran aquí en Zoom o también en nuestra plataforma o en nuestra página de Facebook si tienen alguna pregunta para hacerla y pues ya vayan respondiendo y después pues ya cada quien irá teniendo un cierre de 5 minutos. Pues le damos la cordial bienvenida a nuestra querida Ángeles Ochoa, que pues siempre es parte
de la comunidad, que también tiene sus otros espacios, precisamente, pues compartiéndonos y todo acerca de la cábala y todo que viene que ver con el judaísmo. Pues adelante, comenzamos contigo y si te nos presentas brevemente. Claro, Valentín, muchas gracias. Bueno, pues yo soy teóloga, tengo la maestría en estudios judaicos, una maestría en mística judía, pero bueno, desde hace mucho tiempo, 24 años, pertenezco a la comunidad ecuménica Magdala y tuve el gusto de ser acompañada en muchos estudios por Fray Julián Cruz Alta y por otros frailes también que estaban con nosotros, y para mí es un gusto y es un privilegio seguir perteneciendo a esta comunidad, aunque no estoy tan cercana físicamente, mi corazón está con la comunidad. Entonces, pues, gracias por la invitación, Fray Julián. Como siempre, estoy aquí eh, con mucha emoción de hablar de Magdalena, porque para nosotros ha sido un modelo a seguir desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues también hoy quiero saludar a las queridas compañeras y compañeras de nuestra comunidad ecuménica Magdala y a los invitados que pues ya parece que pertenecen a esta comunidad por un modo propio, ¿verdad? También a nuestro bienvenido nuevo participante. Entonces, pues hoy nos reunimos una vez más para expresar la vida y el legado de una figura profundamente influyente y a menudo mal interpretada en la historia del cristianismo, María Magdalena. Perdón, la propuesta de este día es mirar más allá de los estereotipos y las simplificaciones históricas para descubrir a la mujer que desempeñó un papel crucial en la vida de Jesús y en los primeros días de la iglesia. María Magdalena ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos, desde la pecadora arrepentida hasta la apóstola de los apóstoles. Pero comunidad progresista que somos, con perspectiva inclusiva y reconciliadora, estamos llamados a ir más allá de las etiquetas y a buscar una comprensión más profunda y matizada de su verdadero impacto y significado. En este diálogo, les invito a abrir sus corazones y mentes, a cuestionar las narrativas tradicionales y a considerar la posibilidad de que María Magdalena no solo fue testiga de la resurrección de Cristo, sino también una líder espiritual en su propio derecho. A medida que avanzamos, recordemos que su historia es también una historia de transformación, redención y sobre todo de amor incondicional. Para poder entender el modo de vida del siglo I, del modo de las mujeres, especialmente de la sociedad en el siglo I, es fundamental obtener una perspectiva más rica y matizada sobre María Magdalena y su papel en los relatos evangélicos. En aquella época, la vida cotidiana en la región de Galilea, donde María Magdalena vivió, estaba marcada por factores sociales, políticos y religiosos que influían profundamente en las interacciones y en la posición de las mujeres en la sociedad. La sociedad, como bien sabemos, estaba dominada por normas patriarcales, lo que limitaba el papel de las mujeres en público. Sin embargo, María Magdalena emerge como una prominente figura en los relatos del Nuevo Testamento, surgiendo su influencia y respeto dentro del grupo de seguidores de Jesús. En el siglo I, el rol principal de las mujeres tenía que ver con una sumisión muy especial hacia todo lo que era a todos los varones de su época, ¿no? Las mujeres dependían de sus padres, de sus esposos o hijos varones para su sustento económico, ya que sus oportunidades de empleo fuera del hogar eran extremadamente limitadas. Las mujeres solían casarse jóvenes y se esperaba que tuvieran hijos para asegurar sobre todo la continuidad de la familia y de su propia comunidad. También el sistema legal y social de la época otorgaba derechos de herencia exclusivamente a los varones. Eso tenía implicaciones significativas para la vida de las mujeres, porque no heredaban propiedades ni bienes de sus padres. En su lugar, la herencia pasaba a los hijos varones o, en su defecto, a otros parientes masculinos. La falta de derechos de herencia dejaba a las mujeres en una posición económica vulnerable, especialmente si no tenían parientes varones cercanos que las apoyaran. Al no heredar propiedades, las mujeres solían ser vistas solamente como cuidadoras y administradoras de los bienes familiares sin control sobre ellos. Solo las viudas podían administrar recursos, pero con limitaciones. La vida religiosa era central en la cultura y los movimientos espirituales, como el de Jesús. Tenían un profundo impacto en la comunidad.
María Magdalena es un ejemplo de cómo las mujeres podían ser profundamente espirituales y activas en estos movimientos. En este contexto del siglo I, el concepto del reino de los cielos para los judíos estaba fuertemente asociada con la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta visión compartía una esperanza común, un tiempo futuro en el que Dios restauraría el orden justo y traería paz y prosperidad. Perdón, para los judíos, este reino no solo era un ámbito celestial, sino también una realidad que se manifestaría en el mundo físico, transformando las estructuras sociales y políticas y librándonos de la opresión y la injusticia, sobre todo de estar bajo el dominio romano. En contraste, los evangelios del Nuevo Testamento propusieron una interpretación distinta del reino en base a las palabras de Jesús, ¿no? Jesús presentaba este reino no solo como un evento futuro, sino como una realidad presente que se manifiesta en el corazón de los creyentes. La idea del reino de Dios en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se centra en un reino que ya está en acción a través de la transformación interna de las personas y se extiende a través de sus vidas. Así, aunque ambos conceptos, el judío y el cristiano, comparten la visión de una transformación divina que impactará al mundo, Jesús enfatizó una dimensión espiritual y presente en el reino que ya está en medio de nosotros, según sus enseñanzas en los evangelios. En este siglo, las mujeres vivían en una sociedad en donde tenían una posición clara de desventaja y marginación. Unas de las manifestaciones más notorias de esta desigualdad era la prohibición de dar testimonio en procesos legales o asuntos públicos. Según las normas sociales y religiosas de la época, el testimonio femenino no era considerado válido ni suficiente en juicios o en la vida pública, lo que reflejaba una falta de confianza estructural en la palabra y en la experiencia de las mujeres. Bueno, entonces estamos viendo que en esta época las mujeres eran una perpetua minoría que no tenía derechos plenos ni autonomía para tomar decisiones. Y llega a la escena María Magdalena, que como dijimos hace rato es una figura fascinante y en muchos aspectos su forma de ser y actuar era bastante inusual para una mujer de su época. Como acabamos de ver en esa sociedad, donde las mujeres a menudo estaban relegadas a roles secundarios, María Magdalena destaca por su independencia y su papel activo en el grupo de seguidores de Jesús. Los evangelios la presentan como una mujer de recursos, lo que sugiere que pudo haber tenido cierta independencia económica, algo que no era común. Además, se la describe como alguien profundamente comprometido y valiente, cualidades que se reflejan en su presencia en momentos claves de los relatos evangélicos, como la crucifixión y la resurrección de Jesús. Según los evangelios, María Magdalena encontró a Jesús en un momento de necesidad personal. Se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios, como dice Lucas, capítulo 8, versículo 2, lo que podría interpretarse como una liberación de gran sufrimiento o enfermedad. Este encuentro transformador la motivó a seguir a Jesús y a ser la discípula más leal, acompañándolo incluso cuando otros seguidores se dispersaron. La relación de Jesús con María Magdalena se describe como profunda, transformadora y basada en el amor y el discipulado. En resumen, la relación entre Jesús y María Magdalena fue una relación de amor, respeto y confianza en la que ella es reconocida como discípula, testiga y evangelista, desempeñando un papel fundamental en la misión de Jesús. María pasó de ser una mujer profundamente enferma, sanada por Jesús, a convertirse en una discípula activa y testigo clave de la vida de Jesús. Su presencia constante en estos movimientos cruciales que ya mencionamos, muestra su fidelidad y perseverancia, inclusive en situaciones de dolor y dificultad. Su búsqueda incansable del Señor, incluso en medio de la tristeza y la incertidumbre, nos enseña la importancia de mantener la fe y el deseo de encontrar a Dios en los momentos más oscuros. Al ser llamada por su nombre, por Jesús, María Magdalena reconoce su identidad como discípula y responde con amor y evidencia. Esto nos invita a escuchar y responder al llamado personal de Dios en nuestras vidas. Jesús le confía la tarea de anunciar la resurrección, lo que la convierte en ser una evangelista de esta misma resurrección.
Y eso nos enseña que todos, independientemente de su pasado o condición, podemos ser instrumentos de la misión de Dios. Jesús la llamaba por su nombre, María, y ella lo reconoce como Raboni, maestro mío, lo que refleja una conexión íntima y única. La manera en que Jesús pronuncia su nombre muestra un vínculo especial que resuena profundamente en el corazón de María. Jesús la reconoce como discípula y le otorga un papel central en el anuncio de su resurrección. Este gesto dignifica a María Magdalena y la coloca en una posición de liderazgo espiritual. En resumen, la relación entre Jesús y María Magdalena se describe como una interacción de amor, respeto y confianza, en la que ella es reconocida como discípula, testiga y evangelista, desempeñando ese papel principal de esa misión. María Magdalena pasó de ser una mujer enferma en ser una discípula activa. Y eso nos muestra que el encuentro de Jesús transforma vidas y da un propósito nuevo. María Magdalena es entonces, para las mujeres del siglo XXI, un símbolo de transformación y superación. Su capacidad de sanar y redefinir su vida puede inspirar a cualquier persona a abrazar su propia espiritualidad como una fuente interior. Esto implica conectar con su esencia, reflexionar sobre sus experiencias y utilizar los desafíos como oportunidades para crecer y evolucionar. María Magdalena buscó a Jesús con pasión y perseverancia, lo que simboliza una búsqueda de propósito y conexión profunda. En un contexto espiritual, esto puede inspirar a una persona a explorar su propósito en la vida, conectarse con su interior y con los demás y encontrar significado en sus acciones y relaciones. La historia de María Magdalena desafía los prejuicios y estereotipos. Una persona puede inspirarse en esto para sanar las heridas que la sociedad o las experiencias personales pueden haber causado, utilizando su espiritualidad como un espacio de reconciliación, aceptación y fortaleza para superar las narrativas que intentan limitar su papel en la sociedad. María Magdalena llevó un mensaje de esperanza y cambió a otros en la vida moderna. Esto puede traducirse como un compromiso espiritual con la comunidad, trabajando por el bienestar colectivo, apoyando causas sociales y promoviendo la solidaridad desde un lugar de conexión y profunda. En resumen, la forma de ser de María Magdalena puede inspirar a cualquier persona del siglo XX a vivir con resiliencia, con autenticidad, liderazgo y compromiso comunitario, mientras utiliza su espiritualidad como una fuente de conexión, sanación y propósito. Esto le permite trascender las barreras sociales y personales, promoviendo un mundo más justo y equitativo desde su esencia personal. Participar en este conversatorio es para mí una experiencia enriquecedora y gratificante. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de compartir y dialogar con todos ustedes en este espacio. Al concluir, quiero citar un pasaje significativo del Evangelio de Marcos 14, versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que predique este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ello. Aunque a lo largo del tiempo han circulado muchas interpretaciones erróneas sobre María Magdalena, estas palabras subrayan que en numerosos lugares, entre el día de hoy y de mañana, se honrará su vida y el ejemplo que nos ha dejado. Pues muchas gracias. Creo que me pasé un poquito, pero bueno, yo siempre quiero hablar mucho de María Magdalena. No, muchísimas gracias, querida Ángeles. No, siempre es un placer y todo esto. Estuviste en tiempo y todo, que es lo que siempre repito. Las mujeres son más concretas y a lo que van, ¿no? Es lo que me encanta. Y sí, como decías, pues sin duda, pues se tiene, o algunos han tenido una visión mal interpretada de precisamente de María Magdalena, por ahí, por un papa que le puso de que era prostituta, ¿no? Pero sin duda, pues es de las primeras discípulas y gracias al Papa Francisco que se le devuelve este título de la apóstola de los apóstoles, ¿no? Entonces, sí es de agradecer. Esto fue como hace 6 años en que pues sí se le devuelve ese título a María Magdalena, que pues, Merecidísimo además. exactamente, por supuesto que pues sí, sin duda no era una prostituta, una enferma, tal vez una endemoniada y todo ello, pero que sin duda después
hace esta transformación, que como tú decías, pues había esa interacción, ese amor, ese respeto con Jesús, y es por eso de que tan esa relación estrecha, pues tiene también el privilegio de ser pues la primera testigo de la resurrección, en Así que es. sin duda pues la iglesia pues en eso se basa, sobre la resurrección. En- Exacto. entonces pues sí, es de agradecer mucho la figura de María Magdalena. Y pues Así. continuamos precisamente con las mujeres, y pues le vamos a dar la palabra a nuestra querida Diana Chaboya, una querida compañera que no nos conocemos personalmente, pero siempre ahí por Facebook siempre andamos compartiendo y todo, sobre todo pues ese ánimo, también esa picardía que tiene y todo ello. Y pues aquí está precisamente pues formando parte en este caminar juntos en el ecumenismo, y pues ella es presbítera, y pues nos da un placer y un gusto que esté aquí precisamente compartiendo también otra mirada de María Magdalena. Pues bienvenida, si te puedes presentar brevemente, querida Diana. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me da un gusto pues compartir con la comunidad de Magdala. Desde hace algunos años, yo sobre todo en la pandemia participé en algunas actividades por medio de las redes sociales o de reuniones virtuales. Pues me da un gusto, o sea, desafortunadamente pues no presencial, pero muchas gracias por tomarme en cuenta y pues un honor. Bueno, yo soy presbítera de la Iglesia Episcopal en México, de tradición anglicana. Tengo el doctorado, bueno, tengo dos estudios, pero bueno, el último es el doctorado en historia por la UNAM. Mi objeto de estudio fue Iglesia y Estado, en resumen, pues siglo XX, años 40. Y bueno, hablando pues de la comunidad, perdón, de María de Magdala, antes de entrar directamente con el tema, sí me gustaría hacer pues énfasis en lo que sería un análisis histórico crítico. Antes de entrar directamente a tomar un objeto de estudio, hay que centrarse en la temporalidad y el contexto en el que se desenvuelve el objeto que se va a estudiar. Por lo tanto, antes de entrar directamente, así como criticar con ojos del presente, un objeto, una persona de estudio, un objeto de estudio, una persona que no es de este contexto, pues hay que centrarse precisamente en los escenarios históricos políticos en donde se desarrollaba la acción que se va a analizar. Y además de eso, también es muy importante tomar en cuenta los idiomas originales en los que se escribieron, en este caso, vamos a tomar en cuenta pues los evangelios canónicos y demás textos del Nuevo Testamento, porque si sabemos pues el verbo traducir viene del italiano traducere, que quiere decir traicionar. Entonces, al traducir un idioma a otro, siempre se va a cambiar un tanto el significado, el contexto, muchas veces sin intención y otras veces deliberadamente. Decía el profesor César Silva, que es director del IMUS, del Instituto Bíblico Limus, que al escribir pues textos tal cual como vienen los idiomas, tanto hebreo como griego, en algunas ocasiones las iglesias pueden decir, sabes que no compras esta edición porque puede atentar contra, o sea, los dogmas o conceptos que la iglesia tiene. Entonces, tomando en cuenta esta situación, habrá que tener en consideración que muchas veces los verbos o diferentes, digo, la forma de redactar, cambian de una traducción a otra en las distintas Biblias. Bueno, como mencionaba Ángela, bueno, en el siglo primero, las mujeres, pues no eran propiedad del paterfamilia, no eran consideradas tal cual como personas, eran más bien como menores de edad, y los menores de edad también, pues no eran considerados como personas que decidían por sí mismas, ¿no? Y bueno, en este caso, María Magdalena es una testigo de primera instancia de la resurrección y seguimiento de Jesús. Quiero decir que los verbos que utilizan los diferentes, o en este caso,
los evangelios, Marcos, perdón, menciona el verbo aquilateo y diaconeo, que quieren decir seguir y servir. Pero en este caso, el servicio lo han traducido en varias ocasiones como si fuera un servicio doméstico, como si fuera en tendencia. Pero son unos verbos que se manejan en binomio, que no pueden ir separados por la acción que ejerce, en este caso, la mujer, que sería María Magdalena. En el transcurso del tiempo, este servicio y esta entrega, este servicio y esta diaconía que manejaba María Magdalena, ha ido transformándose o ha ido tergiversándose su figura de ser una líder en las comunidades. ¿Por qué me atrevo a decir que líder en la comunidad? Porque resulta que cuando se mencionan en los evangelios, la lista de personajes manejan un orden, pero un orden jerárquico, y a quien se menciona en primer lugar sería la líder de la comunidad o la persona principal. Por ejemplo, en el caso de Priscila y Aquila, se menciona primero a Priscila por ser la persona que está como que al frente. Poco a poco, este tipo de situaciones, este tipo de menciones se va transformando, y con el paso de los siglos, ya los cristianos de la segunda generación empiezan a darle cierta preponderancia a Pedro. En el caso del evangelio, de los evangelios sinópticos, pero vamos a hacer una observación en el caso de Lucas. Lucas, que menciona más a las mujeres, pero también análisis de algunas exégetas han dicho que es que poco a poco va a tratar de justificar la personalidad de de Pedro sobre María Magdalena. Entonces, eso quiero hacer énfasis en esto que estoy mencionando, porque cada evangelista va a escribir en una temporalidad y a una comunidad concreta de acuerdo a los intereses que quiere transmitir. Entonces, de ser primero, en el caso de Marcos, menciona más bien mujeres, pero no María Magdalena como tal. Cuando Lucas sí la menciona, en este caso, pero le está dando como cierta no quiero decir confrontación directa, pero sí, cuando pone a los dos personajes de Pedro y de María, trata de que Pedro vaya alcanzando más popularidad o más reconocimiento, en contraposición con María Magdalena. Bueno, al recordarla como en la lista de mujeres, siempre en primer lugar, pues es una referencia comunitaria de que esta era una mujer importante en la comunidad. Fue testigo también de la crucifixión y muerte de Jesús. Sabemos pues que no podían estar, por cuestiones históricas, las mujeres o cualquier persona en el área de la crucifixión, porque la crucifixión, bueno, pues recordemos que era el castigo principal para aquellos que atentaban contra el Imperio Romano. Entonces fue la muerte de Jesús, el asesinato de Jesús, pues precisamente fue por el imperio, y no permitía que nadie se acercara. Sin embargo, al decir miraban de lejos las mujeres, bueno, ahí está la situación, lo que quiere transmitir el evangelista de la importancia que tienen las mujeres en este sentido, pues. Sí, y si quisiera haber mencionado que estaban también los hombres, los discípulos de lejos, bueno, ahí sería una característica principal que el evangelista quisiera resaltar. Sin embargo, la menciona como la atención, aunque sea de lejos, por esta situación política que se podía presentar, el estar las mujeres al frente, ¿no? Si fue una discípula, y viene siendo discípula y seguidora. Y en el Evangelio de Juan, en este caso, Juan, bueno, quiero mencionar que cuando se va creando pues el canon, en un momento Juan tenía los escritos de Juan, estaban como en duda de meterlos dentro del canon por ser un poco diferentes a los demás sinópticos. ¿Por qué menciono esto?
porque Juan, a pesar de ser el evangelio más simbólico, está lleno de símbolos, el más teológico, por llamarle de alguna manera, es quien hace referencia a María Magdalena en el sentido de que va y diles. Hay un mandato específico y claro del resucitado a María de mandar y seguir y continuar con la obra que él menciona. Y bueno, me dicen si me estoy pasando, porque también se me puede ir el santo al cielo y emocionarme. Entonces, con toda 5 confianza, minutos Valentín, en más. tiempo. 5 minutos más. Ok, va. Bueno, hay un verbo, hay un término que se llama macetes, quiere decir discípulo, pero resulta que no había el término macetes, digo, un término en griego para las mujeres, sino que abarcaba, o sea, abarcaba todo, y en se refiere el término a María, digo, a las mujeres como seguidoras, pero no como sirvientas en el sentido de atender al grupo, sino como parte de, como un servicio que que llama directamente a la construcción del reino. Bueno, con el paso de los siglos, acuérdense que la construcción histórica, bueno, hay otras ciencias en las que la historia, ciencias auxiliares de la historia, como la filosofía, la antropología social, dependiendo pues de del objeto de estudio que quieres tomar, que te ayudan en la historia a tener un concepto, digo, un escenario más amplio del por qué se gestaron estas situaciones. Si bien en un principio era María Magdalena y otras mujeres líderes de comunidades, después con el paso de los siglos, con generaciones cristianos de segunda, tercera generación, pasa a convertirse como una pecadora arrepentida y con Gregorio Magno toma el título de prostituta. Bueno, les comento que en el libro de oración común de la Comunión Anglicana, desde 1979, la fiesta de María Magdalena ya estaba, eh, ya se celebraba, ¿no? Nosotros como Iglesia Episcopal en México, que de tradición anglicana celebramos también la fiesta de María Magdalena, pero digo, quiero hacer esta observación que desde el 79 ya estaba programada como una fiesta para celebrar, como una fiesta principal, pues en las celebraciones eucarísticas. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias, querida Diana. Y pues sí, hay que puntualizarse, sobre todo de las traducciones de las diferentes Biblias y todo, porque muchas veces cambian palabras y todo ello, y qué bueno que nos precisas precisamente, pues, cuáles son estas palabras y todo esto, que pues obviamente, pues para su época, pues sin María Magdalena, pues no se le podía aplicar el nombre de discípula y todo ello, precisamente porque no había tal término para esto, pero que sin duda, pues ha sido esa discípula, esa apóstola con gran referencia para acercarnos a Jesús desde otra perspectiva, pero que sin duda ha dejado huella en nuestra historia, en nuestra comunidad, y creo que debemos de compartir, ir desmitificando pues esto de que pues María Magdalena era prostituta, ¿no? Porque todavía sigue en la mente de varios y de varias que pues todavía tienen esa idea, ¿no? Pero cuando es pues una mujer importante dentro de la evangelización, que pues precisamente era líder y todo ello precisamente en la evangelización de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Pero pues muchas veces por ser en un rol femenino y todo ello, pues sí, ahora sí que la fueron orillando hasta que me la sacaron pues un buen tiempo y todo por ahí dentro de la Iglesia Católica. Pues vamos a continuar con nuestro invitado también, Miguel Adrián, que pues a ver si primero te presentas brevemente y nos compartes. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Sí, Muchas gracias, Fray Julián, y muchas gracias a todos por invitarme para participar con ustedes. Yo soy Miguel Adrián Presarana, soy de Guadalajara. Soy restaurador de profesión. En mi juventud fui profesor dominico hasta la filosofía. Entonces, bueno, me da mucho gusto estar por aquí. Y bueno, yo en mi trabajo pues he desarrollado un trabajo, o siempre, justo cuando estuve en el seminario y en la orden, pues desarrollé mucho gusto por la iconografía cristiana, entonces me han invitado a colaborar en esa parte con ustedes. Actualmente tengo un programa de radio en Apostolicus 1370, que es la radio de la Arquidiócesis de Guadalajara, que se llama Hablemos de Arte Sacro, y bueno, si algún día se da, pues sería bueno invitarlos a ustedes también a participar allá. Bueno, resulta que estuve estudiando un poco más María Magdalena. Es un caso muy interesante porque realmente Magdalena, efectivamente, San Gregorio establece que la identifica con la pecadora del Evangelio y entonces a partir de ahí, bueno, a partir de ahí hay una confusión, ¿no? Con la representación y en los primeros siglos y sobre todo en la primera etapa cristiana, desde el paleocristiano y todo esto, va a haber una desaparición prácticamente de María Magdalena. ¿Acaso en Francia, donde en la Edad Media se hace justo la tradición de que María Magdalena viaja a Francia con su hermano Lázaro, y hay una representación importante de María Magdalena siempre como perfumadora, ¿no? Como una mujer que siempre carga los perfumes, y por otro lado, la Magdalena penitente, ¿no? Es interesante porque en realidad pareciera que hay una intención, ¿no? De presentarla siempre como penitente, eh, cuando está representada sola, ¿no? Porque como la Virgen María tiene este carácter de representarse siempre en relación con Jesús, ¿no? Entonces, la representación va a ir a estar presente en los eventos, ¿no? Cuando lava los pies de Jesús, cuando está en la crucifixión, ¿no? Que es muy relevante, que toma mucha importancia a partir de la Edad Media y en el Renacimiento, ¿no? El descendimiento de la cruz, en el entierro de Cristo, como lo representa Frangélico más de una vez, y en la resurrección, ¿no? Que el Noli Tangere, que es importantísimo, creo que es tal vez el evento más relevante, ¿no? Y como dicen, bueno, es la primera testigo de la resurrección, entonces esta representación pues va a ser fundamental para entender la importancia tal vez de María Magdalena, ¿no? Realmente es como fundamental. Entonces, en nuestro contexto mexicano, en, las, en la representación de María Magdalena eh, so- va a ser muy representada en contexto dominicano, por ejemplo, en el que la María Magdalena es patrona de la orden, de alguna manera, junto con Santa Catalina de Alejandría, ¿no? Pero fuera del contexto dominicano va a ser muy difícil encontrar representaciones de María Magdalena. Si acaso, como decimos, en contexto pasionario, ¿no? Recordemos también que la Iglesia Católica tuvo una fuerte importancia por la pasión de Cristo y la muerte, hasta el Concilio Vaticano II, que hay un sesgo diferente. Entonces, la representación pues va a ir siempre hacia la crucifixión, ¿no? Entonces, María Magdalena pues aparece en este contexto, siempre abrazada de la cruz, y bueno, eso ya lo saben ustedes. Y, y creo que justo la recuperación de la resurrección en el ámbito de la imagen en el mundo católico, pues va a hacer que reaparezca, que surja esta imagen del Noli Me Tangere, ¿no? Y que también va a ser complicada, una representación complicada, ¿no? Porque en realidad Jesús le dice, no me toques, ¿no? Aún no he subido al Padre. Entonces, al final también pues, ¿cómo decirlo? Como una situación en la que se pone a María Magdalena como en segundo plano, ¿no? Entonces, vale mucho la pena, creo que es un personaje que hay que recuperar, que hay que poner en valor, porque pues no solamente es mujer, no solamente es la primera testigo del Evangelio, ¿no? Entonces, creo que debe aparecer más en nuestra iconografía. Yo justo hace como un mes hice un programa especial sobre la iconografía de María Magdalena, y fue muy interesante descubrir que aquí en Jalisco casi no tenemos templos a María Magdalena, y creo que en realidad en México no los hay, ¿no? Tepetlaustoc, por ejemplo, que es uno de los primeros conventos dominicos, está dedicado a Santa María Magdalena.
¿no? Pero aquí en Guadalajara no tenemos casi templos a María Magdalena, si acaso uno, María Magdalena, ¿no? Eh, pero en realidad hay una intención clara de no representarla, ¿no? Pareciera que incluso si ustedes van a una tienda de artículos religiosos, no existe la escultura de María Magdalena, ¿no? No podemos comprarla, no podemos adquirirla. Entonces, realmente hay una intención clara desde el punto de vista de la jerarquía, ¿no? Tratar de contraponerla contra Pedro, contra los apóstoles, ¿no? Sobre todo el clero secular no la representa. Entonces, a mí me ha parecido muy relevante esta figura y creo que vamos a encontrarla relativamente escasa, ¿no? A mí, yo he visto que la representación cuando está con Jesús, eh, al final también es una postura, una imagen doliente, ¿no? Que es que comparte generalmente la, la tristeza de la pasión, la tristeza, incluso en la resurrección, ella está triste y está no acomplejada, está compungida, ¿no? Está confundida porque le quitaron a Jesús, ¿no? O sea, de repente desaparece Jesús. Entonces, este texto es que Marcos lo menciona, ¿no? De la resurrección, que está en el jardín, que llega y no encuentra a Jesús, es, es muy relevante. Es como, eh, habla mucho de esta figura femenina, ¿no? Que sufre mucho. Entonces, creo que habría que sacar un poco también Magdalena de esa área. Eh, la, bueno, no sé qué, no sé cómo voy de tiempo, creo que dice pelotas. Eh, 5 minutos más, si gustas. Tu micro, lo apagaste. Bien, pues creo que la representación va, va a ser como histórica, definitivamente, como bien decían antes, la valoración que se hace de María Magdalena como personaje histórico y como personaje representado, porque bueno, lo que a mí me resulta relevante es el tema de la representación, es tiene que ver con lo que históricamente se piensa, ¿no? De cada personaje. En el caso de María Magdalena, hasta el Renacimiento, pues fue una aparición escasa, aunque siempre relacionada con Cristo. A partir del Concilio de Trento, con la Contrarreforma, pues se parece muy abundantemente, en ese sentido, la María penitente, ¿no? La Virgen María Magdalena como ermitaña y como penitente. Es así lo que hemos conocido bastantes ejemplos, ¿no? En la pintura virreinal. Y ya en el periodo neoclásico y en el siglo XX, otra vez como que desaparece la Magdalena penitente y vuelve la Magdalena siempre en relación con Cristo, ¿no? Creo que es como la forma como va a aparecer constantemente, lo cual pues también implica una decisión de ponerla siempre en textos narrativos, ¿no? No tanto en que sea la protagonista de los eventos, sino que sea siempre como un personaje que es parte de la narración y siempre en relación con Cristo. Creo que sí. Pues muchísimas gracias, Miguel, pues por compartirnos, ahora sí que algo nuevo dentro de los conversatorios, ¿no? Porque no habíamos visto desde esta otra mirada de la iconografía y que es muy importante, ¿no? Y como tú mencionas, creo que sí falta que se recupere la figura de María Magdalena, porque como bien mencionas, pues yo creo que también aquí en la Ciudad de México no hay también iglesias para dedicadas a María Magdalena, ¿no? Nada más recuerdo la Magdalena Contreras y también en aquí en Magdalena Michuca, que son los dos lugares donde nada más recuerdo y todo ello. Y como hablabas sobre esta iconografía de bulto, pues creo que son estas dos únicas piezas, ¿no? Porque sí, en la Magdalena Contreras, pues sí es de bulto, pero casi todas son pinturas que
la representan y sobre todo como esa mujer doliente y penitente que se refleja en los lienzos de grandes artistas. Sí, efectivamente siempre la representación escultórica en Tepetlastoc, por ejemplo, del retablo mayor, está ella arrodillándose, flagelándose, ¿no? Entonces, realmente sí es una figura que tiende hacia el dolor, ¿no? Constantemente y a ponerla como una persona muy arrepentida, ¿no? Y creo que sí, creo que algún aspecto muy relevante sí es ubicarla como en el contexto de la, de la, ah, de la conversión, ¿no? Eso es algo muy interesante porque en realidad es una persona, es una figura que se acompaña siempre a la conversión, ¿no? Del individuo. Y lo cual eso sí me parece muy relevante, ¿no? Que podamos recuperar la figura desde esa parte y que podría ser un elemento que incluso puede llegarnos a nuestra vida, ¿no? A tocar nuestros puntos de vida. Por supuesto, ¿no? Y que también mencionabas en este aspecto de la resurrección, pues sí, quien figura más es Jesús y todo ello. Y pues sí, tengo un cuadro de precisamente de otra comunidad Vino Nuevo que también es nuestra patrona y que pues sí está como que en lo que mencionabas de este texto, pues todavía no me toques, ¿no? Y como un rechazo con la mano así y ella así de doliente y todo, pues como dices, confundida y todo ello, ¿no? Pero que, pues creo que sin duda hay los maestros del arte pictórico, pues ustedes deben de recuperar a esta Magdalena. Yo creo que, pues sí, más alegre, obviamente, pues sí, estaba confundida y todo esto, doliente precisamente por la pérdida de su maestro. Y entonces, pero sí necesitamos unas Magdalenas más sonrientes, más felices precisamente de que han encontrado al resucitado. Muchísimas gracias, querido Miguel. Muchas gracias y gracias. Y bueno, concluimos esta primera ronda pues con nuestro querido Fray Julián Cruz Salta, que pues es parte fundamental de la comunidad, fundador precisamente con otros dominicos de la comunidad, pues que sin duda lo contamos como nuestro maestro, nuestro amigo y compañero de camino. Pues adelante, querido Julián. Gracias. Gracias, buenas noches. Pues Buenas indudablemente Magdalena, María de Magdala es una figura imponente. Desde la Edad Media, la primera predicadora patrona de la orden de predicadores y predicadoras. Donde pasaron los dominicos evangelizando en América Latina, dedicaron templos y el culto a María Magdalena. Aquí en Tepoztlán, en el municipio de Tepoztlán, en Amaclán de Quetzalcóatl, un lugar muy importante, la patrona es María Magdalena y ya empezó la fiesta. Desde hace días tiene novena, entonces, sí, por donde pasaron los dominicos de América, pues va a haber templos y culto a María Magdalena, porque precisamente como primera predicadora, pues es la patrona de la orden, muy importante. Y yo esta noche les presento como unos puntitos para un perfil. Obviamente por el tiempo, en algunos solo los mencionaré los puntos, en otros podrán poder entender este personaje tan importante. Primero, María es preeminente entre los seguidores de Jesús. Dentro de los hombres y mujeres que seguían a Jesús hay una preeminencia tanto en los textos canónicos como en los textos gnósticos. Dos, existe como personaje y memoria en un mundo textual del lenguaje androcéntrico y patriarcal. Aún en los textos gnósticos miraremos este lenguaje androcéntrico patriarcal. Tres, es una personaje que se expresa con atrevimiento. Cuatro, desempeña una función de liderazgo e igualdad con los discípulos varones. Cinco, es una visionaria. Seis, es objeto de alabanzas por su superior inteligencia. Siete, se le reconoce como compañera de Jesús. Vamos a ver en qué sentido esta palabra, que es muy polémica, compañera. Ocho, es objeto de oposición patente o conflicto con uno más de los discípulos varones. Y nueve, hay una amplia defensa de María Magdalena. En el Evangelio de María, que es el único texto que conocemos de la época escrito por una mujer,
No sabemos qué mujer lo escribió, como no sabemos quién escribió el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan, porque obviamente Mateo, Lucas y Juan, los que anduvieron con Jesús, y María Magdalena, eran ágrafos, no sabían escribir, y analfabetas, no sabían leer. Son textos posteriores de segunda o tercera generación de cristianos los evangelios, tanto los canónicos como los gnósticos, pero este texto, por el contenido, sí se mira que hay una mujer redactando. Y estos 9 puntos están en el Evangelio de María Magdalena. Entonces, la preeminencia de María Magdalena, primer puntito, tiene que ver con la tarea que realiza, con las quejas que suscita y con los retos a que se va a enfrentar. Ella tiene un liderazgo, pero tiene una preeminencia aparte del liderazgo. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, María es una de los 6 discípulos que se da su nombre. Los 4 discípulos hombres que se nombran son Pedro, Mateo, Tomás y Santiago, aunque Santiago no habla en el Evangelio. María es presentada como alguien que cuestiona a Jesús. Es considerada como portavoz del grupo en su totalidad. Que verdaderamente es miembro del grupo de liderazgo queda resaltado en el deseo de Pedro de que sea excomulgada, que la saquen del grupo. Pedro lo va a pedir en varios evangelios gnósticos, explícitamente a Jesús decir, cállala, sácala. Por ejemplo, en un texto gnóstico, la sabiduría de Jesucristo, María es la única mujer nombrada de las 7 que siguieron a Jesús hasta Galilea después de la resurrección. Las 7 aparecen reunidas con los varones para escucharle antes de la ascensión. Lo mismo aparece en el Evangelio de María. María, como representante de estas mujeres, es la única que hace preguntas a Jesús. Los varones nombrados son Felipe, Mateo, Tomás y Bartolomé. En otro texto, el primer Apocalipsis de Santiago, le dice a Santiago, cuando hables estas palabras de este conocimiento, sé persuadido por la palabra y por el testimonio de Salomé y de María. Es decir, Santiago puede aprender algo de María Magdalena y de las otras mujeres, porque son consideradas estas mujeres en estos textos autoridades espirituales, que podían serle de guía a Santiago. Junto con Tomás, con Mateo, María interroga a Jesús en otro texto, en el diálogo del Salvador, acerca de dónde habrán dones de poner estas cosas con respecto a las cuales preguntan. Llamándola hermana, Jesús le responde, hay que ponerlas en el corazón. Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe se dice la compañera de Jesús que siempre anduvo a su lado. Esta elevación a figura mítica, ya en los textos vemos por la época, ya no es el personaje histórico María Magdalena, es una figura mítica que representa un tipo de iglesia. Como Pedro no será el Pedro histórico, representa otro tipo de iglesia. María representará una iglesia más abierta, más carismática, y Pedro representará ya una iglesia que tiende a jerarquizarse, donde van a empezar a callar a las mujeres. Entonces ya no, los personajes no son tan puros históricos en los textos, son ya representaciones míticas de tipos de iglesia. Y obviamente va a ganar el tipo de iglesia que representa a Pedro. Por eso Pedro será, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero hoy sabemos por todos estos textos que no fue así. Ni tenía los dones, ni tenía las cualidades, ni tenía el carisma, sino son modelos de iglesia. Una correlación entre ella y la Sofía Divina va a ser muy importante en los textos. Lo humano se une con lo trascendente en lo mítico. En un texto muy bueno y muy importante que se llama la Pistis Sofía, María Magdalena es la discípula más prominente de Jesús. Y su principal interrogadora, María, le pregunta mucho, plantea más cuestiones que el resto de los discípulos varones. En este texto aparece Felipe, Pedro, Juan, Andrés, Tomás, Mateo, Santiago y 4 mujeres, Marta, Salomé, María la madre de Jesús y María Magdalena. Y la que más hace preguntas a Jesús es María Magdalena.
De las 115 preguntas que le hacen a Jesús en la Pistis Sofía, María Magdalena hace 67 preguntas. Es la más preguntona. Ella es la primera entre los discípulos en hablar y es con frecuencia la portavoz. Sus preguntas e interpretaciones la convierten en la más capaz de entre los discípulos y las discípulas, mostrando a un tiempo perspicaz y valiente, dice el texto. Aparte de superar un liderazgo intelectual y espiritual, aquí puede verse una dimensión de gobierno, de prédica. Realiza funciones rituales también María Magdalena. Las mujeres en la Pistis Sofía ejemplifican lo que es ser discípulo. María asume que una identidad corporativa de una comunidad, que va a subrayar el texto de la Pistis Sofía. María hace preguntas relativas a la predicación. A partir de ahí empieza a interrogar respecto a todo lo consecuente al modo de hablar, de predicar a la humanidad cuando vayan a lugares que no les crean y no escuchen su palabra. En este texto el papel de las mujeres no está subordinado, por eso es importante. El segundo punto, un personaje en el mundo textual del lenguaje androcéntrico. Esto había que ahondar más, por tiempo solo lo menciono, porque esto requiere mucho trabajo. Afortunadamente ya contamos hoy con muchos estudios, muchas mujeres han trabajado este asunto. Por ejemplo, uno de los textos gnósticos le dice Pedro a Jesús, ¿cómo le vas a hacer para salvarla si es mujer? Y Jesús le responde a Pedro, la vuelvo hombre. No hay problema, yo la vuelvo hombre. O sea, como mujer no puede salvarse. Aquí hay un lenguaje androcéntrico aún en los evangelios gnósticos. La vuelvo hombre. Y las demás mujeres, le dice, las volvemos hombres y se van a salvar también. Pero hay que ser hombre para salvarse, como mujer no. Lo insinúa. Ahí hay que trabajar en el lenguaje. Aún en los textos gnósticos hay este lenguaje androcéntrico y patriarcal todavía. Es la época, entendamos la cultura, el momento, pero la salida es, no como mujer se va a salvar, la vuelvo hombre. Ese para mí no es problema, casi le dice Jesús. Entonces, ese segundo puntito habrá que trabajarlo más. Hay muchos estudios, por tiempo no voy a mencionar todos los textos donde aparece este problema de lenguaje. El tercer puntito, el atrevido discurso de María de Magdala. A la María se le ha concedido una voz que es poderosa, insistente, valiente. Entabla diálogo con Jesús, plantea distintas cuestiones, al tiempo que proporciona ella misma explicaciones teológicas propias. Es una maestra. La prepararon, obviamente, para ser la primera maestra cuando Jesús físicamente no está con la comunidad, la que asume el liderazgo de explicar, acompañar, animar. No es Pedro, obviamente, que no tiene ninguna capacidad para hacer esto. Es María Magdalena. En algunos textos también dialoga con los discípulos varones. En la Pistis Sofía, María hace la pregunta central: Santo Señor, ¿de dónde vinieron tus discípulos? ¿Hacia dónde van? ¿Y qué deben hacer aquí? En esta misma Pistis Sofía, su libertad, su atrevimiento en el habla es evidente. Solicita ser autorizada para hablar abiertamente, y Jesús le responde: Miriam bendita, a quien yo instruiré en todos los misterios de las alturas, habla abiertamente y no tengas temor, yo te mostraré cuanto tú buscas. Y dice ella: mi Señor, soporta que hable en tu presencia y no te enojes conmigo por ser tantas veces inoportuna con mis preguntas. Ella recibe lo que ha solicitado, el conocimiento, por preguntona. Es una mujer muy preguntona, el conocimiento se construye con muchas preguntas. Aquí ella es la encarnación del conocimiento. Cero ella en la Pistis Sofía, la que salta, dice la Pistis Sofía, como resorte para hablar. Dice, como un resorte salta para preguntar. La primerita, y por eso Pedro se enoja. Cállala, Señor, no nos deja preguntar, porque es la primera, es la discípula avanzada.
En otro texto, el Salterio Maniqueo, Jesús resucitado instruye a María respecto a lo que hay que decirle a los 11. Ella tendrá que usar toda habilidad y consejo hasta que haya traído el rebaño junto al pastor. Dice Rabí, maestro mío, llevaré a cabo tus ordenanzas con alegría de corazón. No le dejaré que descanse, ni entregar mis ojos al sueño. No daré reposo a mis pies hasta que haya traído todas las ovejas al aprisco. Y el cuarto puntito, su rol de liderazgo ante los discípulos varones. Ella va a ser la que va a mostrar el camino. Tiene que consolar, que animar a los otros a seguir adelante, corregirlos, instándolos a creer y actuar. En el texto de la sabiduría de Jesucristo, María expresa su preocupación por la misión de los discípulos. Santo Señor, ¿de dónde vinieron tus discípulos? ¿A dónde van? ¿Y qué deben hacer aquí? La respuesta de Jesús acaba con el envío. Te he dado autoridad sobre todas las cosas como hijos de la luz. En el primer Apocalipsis de Santiago, María es una de las 4 mujeres que sirve de modelo para el modo en que se supone que Santiago ha de llevar a cabo su misión. A las 4 se les reconoce autoridad espiritual. En el Salterio Maniqueo, el servicio de María es de ser mensajera de Jesús ante los 11. Se le comunica que los encontrará cual huérfanos sin rumbo, reunidos junto a la orilla del Jordán. Han cesado en su intento de pescar hombres y han vuelto a pescar peces. Su tarea será volver las ovejas descarriadas al redil. Se le instruye cómo actuar en caso de que desestimen la hermandad de Jesús, no acatando su magisterio. El quinto puntito que es central es una visionaria. El término visionaria es para designar a las personas cuyas experiencias visionarias y auditivas de comunicación directa con el Salvador entrañan mensajes para transmitir, no es para ellas, para la visionaria, siempre es para transmitir y comunicar a terceros, pudiendo ser ellas mismas el mensaje en sí misma. La persona visionaria es la que aún, así en la perspectiva de profeta y de anticipación apocalíptica, es el contacto directo de María, y en los textos gnósticos a Jesús se le va a llamar el enseñador, porque es un asunto de conocimiento. Es la fuente de su conocimiento, de su autoridad y sobre todo de su actividad de enseñanza, de maestra. En otro texto importante, gnóstico, el diálogo del Salvador, se menciona junto con Judas y Mateo al principio del recuento de una visión apocalíptica que en origen fue recibida por María. Y ahí se van a mencionar 3 discípulos destacados, María, Judas y Mateo, en una montaña desde la que pueden contemplar los cielos y la tierra, la huella del Señor, las vestiduras, y 2 espíritus que transportan un alma en medio de la luz. Esto es la iniciación bautismal. Para el Evangelio de Felipe, María es una de las 3 mujeres que siempre anduvo con el Señor. En el Antiguo Testamento, solo Enoc y Noé se dice que anduvieron con Dios. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24. Noé fue el varón justo y cabal de su tiempo. Noé anduvo con Dios, dice Génesis 6:9. Los ecos y resonancias de esta expresión propia de la tradición mística judía deben oírse en relación a María Magdalena. En la Pistis Sofía, María experimenta e interpreta las visiones. Ella ve a Jesús resucitado con anterioridad a la ascensión. Por ejemplo, en el Evangelio de María, lo narra esto. Lo ve envuelto en un potente nimbo de luz en una nube, la aureola sagrada, que va desde la tierra a los cielos. Jesús se eleva a los cielos envuelto en esa luz. Al día siguiente los cielos se abren y él desciende acompañado de una luz todavía más intensa y comienza a contarles lo que ha visto. De María se dice
que queda contemplando fijamente el espacio abierto y vacío durante 1 hora antes de hablar, sirviéndose de Isaías 19 para interpretar las palabras del enseñador. Isaías 19 es la profecía sobre Egipto. Yahvé montado sobre una nube entra en Egipto y los ídolos de Egipto tiemblan ante él. El rey violento se enseñorea sobre ellos y dice Yahvé, el Señor Dios del ejército, de los ejércitos. En la Pista y Sofía se habla de un trono dispuesto para María en el cielo. Esto entra con la tradición del trono en forma de carruaje de Isaías. Y el punto sexto, alabanzas por su superior entendimiento. El entendimiento de María es percepción. Tiene que ver no con inteligencia cerebral, tiene que ver con la inteligencia total, lo que hoy una filósofa española, María Cortina, de la Complutense de Madrid, habla precisamente de la inteligencia emocional, lo que hoy le llamamos. O sea, no es una intelectual, sino hay una percepción desde las entrañas. Ella maneja muy bien el método simbólico, el mito y la conexión de sentidos. Tiene una capacidad esta mujer en los textos de conectar sentidos. Por eso son gnósticos los textos, son del conocimiento. En el diálogo del Salvador es alabada por el redactor como mujer que había entendido por completo. Esta alabanza se sigue de la comprensión que ella tiene de los dichos y las sentencias de Jesús. María dice, quiero comprender todas las cosas como son. Dime, Señor, ¿por qué he venido a este lugar a ganar o a perder? El Señor le da la respuesta alabándola. Tú haces que esté clara la abundancia del que revela, le dice Jesús. En el primer Apocalipsis de Santiago, María es una de las 7 mujeres de las que Santiago dice haberse fortalecido por esa percepción interna que hay en ellas. Ante la pregunta de los discípulos a Jesús, ¿por qué la amas más que a nosotros? Y la pregunta que hace Jesús a ellos en el Evangelio de Felipe, ¿por qué no os amo como a ella? La contestación implica para ambas preguntas, parece ser que María Magdalena es amada de Jesús por contraste con el resto de los discípulos. Ella no está ciega, sino que ella percibe la luz. Ella viene a ser el parragón del discipulado, con una madurez espiritual. De la que expulsaron 7 demonios, se transforma en una maestra espiritual. Entonces, en los pueblos poblados, rancherías donde iban, la gente salía a ver a Jesús y a ver el milagro más patente de Jesús encarnado en una mujer. 7 demonios, cuando se encuentra a Jesús, está deshecha. 7 es plenitud, en demonios es desplenitud total. Y esta, en desplenitud total, se ha convertido en una maestra espiritual. Entonces la gente sale a ver a Jesús que hace los milagros y viene con el mayor milagro patente, María de Magdala. Entonces salen a ver a los dos. Era muy famosa en las comunidades y rancherías. Por eso los evangelios cambian los nombres en la resurrección de las 3 mujeres que estuvieron. La que aparece en los evangelios, la misma en la lista de 3, siempre es María de Magdala. Siempre. Porque ya era muy famosa, o sea, no pudieron la misoginia y el patriarcado borrar su nombre aún de los evangelios canónicos. Con todo este machismo trataron de desaparecerla, quienes le precedieron ya hablaron de estos temas, trataron de borrarla, pero era tal su fama, tal su importancia, que no pudieron borrarla. Ahí está en los evangelios canónicos la importancia de esta mujer. No pudieron porque era muy famosa ya él. La de Magdala era como el milagro patente. Por eso, ¿por qué no nos amo como ella? Porque es una maestra, la ama más Jesús, porque es nada más y nada menos que la discípula. Esto es muy importante. En la Pista y Sofía habla del trono de María Magdalena, pero María y Juan Virgen superarán a todos mis discípulos y a todos los hombres que reciban los misterios de lo inefable,
estarán a mi derecha y a la izquierda. Yo soy ellos y ellos son yo. Y serán iguales a ti en todas las cosas, excepto en tus tronos que no superarán los tuyos. En Evangelio de Tomás, el hermano gemelo de Jesús, su dídimo, es quien en su camino se transforma en Jesús como su gemelo. La fórmula yo soy ellos y ellos soy yo es la que aparece en muchos libros. Por ejemplo, en un gnóstico importante, Marcus, que fue discípulo de otro gnóstico maestro, Valentín, a favor de la autoridad de las mujeres profetas. En la Pista y Sofía, María Magdalena es objeto de continua y entusiasta alabanza por parte de Jesús en razón de su comprensión espiritual. Y aquí es importante lo del beso en la boca, porque algunos se quejan que la besaba en la boca. Y obviamente el mundo contemporáneo dice clarísimo, pues era el amante de Jesús. Y los más modositos dicen la esposa, la mamá de sus hijitos. Menudo favor le hacen los que dicen que es prostituta o la es amante de Jesús o la esposa de Jesús. Nadie le hace favor a María Magdalena, le dejan en segundo plano, dependiendo de un señor. Ella no hizo un trabajo espiritual. Claro, la besaba en la boca porque era la amante. No, mire, Bernardo de Claraval, un místico medieval, nos da la clave para entender. Bernardo, que era un amigo de Hildegarda, hay cartas de Bernardo a Hildegarda de Bingen y de Hildegarda a San Bernardo. Bernardo dice, cuando alguien empieza la vida espiritual, besa a Jesús en los pies. Cuando alguien ya avanzó, besa a Jesús en las manos. Y cuando alguien ya se transformó en Jesús, besa a Jesús en la boca. Comparten la Ruá divina. Ese es el beso de la boca, el aliento divino en la Ruá. Eso es besar en la boca en el mundo místico. Por eso los textos gnósticos dicen, era la única que Jesús besaba en la boca. Era su hermana gemela, era su igual, por eso queda al frente de la comunidad. Esta mujer hizo un trabajo espiritual fuertísimo de transformación, de volverse a rehacer una y otra vez. Miren, yo les recomiendo a un autor, un teólogo y terapeuta alemán, Eugenio Drewermann, que vive y ha publicado muchos libros. Él hace todo un trabajo sobre el camino psicológico de rehacerse María Magdalena una y otra vez en el Evangelio de Juan. Este capítulo está en un librito que se llama Las mujeres y Jesús, de Eugenio Drewermann. Como él es buen terapeuta, toda su vida se ha dedicado, hace un trabajo de la psicología de María Magdalena y toda esta transformación interna. Por tiempo no puedo ahondar más ahí, pero es muy importante. Dice este texto, es bendita por encima de todas las mujeres de la tierra, porque ella vendrá a ser el plenoma de todos los plenomas y plenitud de toda plenitud, bendita entre todas las generaciones. Jesús se maravilla ante sus respuestas, en un modo que no lo hace con ningún otro discípulo o discípula, porque ella había pasado a ser por completo espíritu. Jesús le dice, tú eres una cuyo corazón está más encaminado al reino de los cielos de lo que está el de tus hermanos. Término corazón conlleva mente y emociones, es integridad. El ep en hebreo no es solo sentimientos, no solo es asunto de mujeres, es todo la sabiduría. Lo que ella sabe y comprende en la Pista y Sofía es la resurrección, la ascensión y el regreso de Jesús. Ella está identificada como compañera íntima de Jesús. En el Evangelio de Felipe, el compañero Colnonos de María Magdalena la amaba más que a todos los discípulos y acostumbraba a besarla en la boca con frecuencia. Los discípulos dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Porque ella es la única que ve, el resto están ciegos. Y todo lo que he dicho anteriormente pues tiene que ver con este tema, por tiempo ya no hondo, que ya lo he explicitando, que es el tema central. Por eso hoy que se dice, no, pues claro, el amante de Jesús no entiende nada de nada, que estamos hablando de un camino espiritual de transformación. Y la oposición, pues es claro, en un conflicto de hombres y mujeres,
pues Pedro como varón no entiende que una mujer sea la maestra, que a una mujer se le prepare, entonces vienen los celos y Pedro dice, nunca le dice hermana, esta mujer en los textos gnósticos. Cuando se refiere a María Magdalena, dice Jesús, manda callar a esta mujer que no nos deja preguntar, todo lo quiere hacer ella. Sobran textos en los evangelios gnósticos donde viene este conflicto con Pedro, pero ya les decía yo, ya no es la persona histórica Pedro, la persona histórica María Magdalena, es el conflicto de dos modelos de iglesia. Una donde las mujeres tienen voz y otra, la que representa a Pedro, donde ya callaron a las mujeres. Va a ganar históricamente el modelo que va a representar Pedro. Pero ya en los textos ya no son las personas históricas, son modelos de iglesia que están en conflicto. Por desgracia, pues sabemos qué modelo ganó y ya después en el asunto con Constantino, pues ese modelo se sacralizó con el imperio, precisamente. Pues muchísimas gracias, querido Julián, por tenernos en Sí, este tiempo sin contexto escuela. de la Fisis Sofía y todo ello, pues sí, en este texto gnóstico que pues nos da muchas luces, ¿no? Y creo que pues ahorita con el comienzo pues de hacernos consciente de ello, creo que empieza el conflicto para la iglesia otra vez porque se está viendo las mentes, ¿no? Como así, se le hizo a María Magdalena por medio de Jesús, ¿no? De abrirse mente, corazón y todo para tener esta vivencia que sin duda es liberadora y que eso lo impulsó, ¿no? Como ayer que teníamos esta celebración precisamente referente a María Magdalena, pero tomando el texto que precisamente indicaba el día de ayer dentro de la iglesia, pues ahí se comienzan las mujeres a tener esa apertura, a tener esta experiencia de comenzarse a liberarse, ¿no? Que precisamente pues aquí en el contexto de María y Marta, pues que dice que María tomó la mejor parte, pues es precisamente porque rompe los esquemas, ¿no? Y creo que por eso, pues sí, todavía este sistema patriarcal que aún existe, pues no lo quieren, ¿no? Porque rompen sus esquemas, pues ahora sí los movería de sus privilegios para ello y precisamente porque pues María se pasa a la mesa con los hombres, ¿no? Para estar también y sobre todo que sin duda la hermana de Marta también se cuestionaba y cuestionaba también a Jesús, ¿no? Como lo has dicho y sin duda pues lo hacía María Magdalena, ¿no? Que creo que sin duda pues nos abre la conciencia para que también nosotros nos cuestionemos a Dios, que sin duda pues no, a veces pensamos que todo está escrito, pero que sin duda hay tantas preguntas que cuestionarle a Dios y pues sin duda es ejemplo María Magdalena para ir rompiendo esos esquemas. Pues vayan preparando sus preguntas, sus dudas y todo ello para que aprovechar aquí a nuestros ponentes para que nos respondan esas preguntas, esas respuestas, pues invitar aquí a los que se encuentran en Zoom y pues también a los que se encuentran ahí en nuestra página de Facebook, ¿no? Que pues ahí nos van acompañando varios, aquí nada más veo de reojo a Nacho Cuevas, Lulu Rodríguez, Adriana Jiménez de Venezuela, Maringeli, Pilar Sánchez, Julieta Arari, pues algunos que están ahí. Y bueno, pues que ya comienzan con algunas preguntas. Adriana Jiménez desde Venezuela dice, también fue elegida y preparada desde el principio María Magdalena como María, Madre de Jesús. Y Marigeli, ¿será que en lugar de convertirla en hombre, podría ser humana igual en dignidad, hombres y mujeres por igual? Entonces, esas son estas dos preguntas que hacen, pues no sé si alguien quiere responder a ello. Pues
Ella en el caso de la preparación de María Magdalena, yo creo que su propia vida fue la que la fue preparando para buscar ese sentido, buscar ese propósito en la vida. O sea, el tema de la sanación de María Magdalena es muy importante, aunque realmente no sabemos cuáles eran sus males, ¿verdad? Pero saber que era una mujer que se sentía vacía y el vacío es una oportunidad para crecer, para desarrollar una vida espiritual. Entonces, si tuvo una preparación, fue su propia experiencia de vida. Muchísimas gracias, querida Ángeles. Pues sí, sin duda, hombre y mujer siempre están en esa búsqueda, ¿no? Entonces, pues en esa búsqueda, pues nos va preparando Dios de diferentes maneras Claro, a claro, cada uno desde exactamente. pues, su Cada quien propia encuentra vida, su desde propia misión. de donde están y desde lo que son. Exacto. Pues hoy con las excavaciones arqueológicas de Magdala, pues sabemos, ahí hay una mexicana al frente, Marcela Zapata, de la Universidad Anáhuac, la arqueóloga, ha aparecido mucha cosa de Magdala. Y hoy sabemos pues, que era una sociedad con mujeres muy fuertes, que llevaban la economía, los hombres estaban huidos en guerrilla contra el Imperio Romano en las cuevas, entonces quienes alimentaban a sus hijos, llevaban comida para los maridos, la economía familiar pues la llevaban mujeres. Entonces María es de un lugar, Magdala, precisamente de mujeres muy fuertes. Al resto de Judea, donde las mujeres dependían de los hombres, aquí no había hombres, dependían de ellas mismas. Entonces tenemos una mujer que no conocemos mucho los rasgos históricos, como decía Ángeles, no tenemos toda la biografía, pero sí sabemos de su lugar. Por la loza, tenían loza muy cara. Cuando empiezan a encontrar platos muy elegantes, pues dijeron, estamos escarbando en la casa de los ricos del pueblo. Eso pensaron los arqueólogos. Pero cuando aparece por todas las casas este asunto, se dan cuenta que a diferencia de las aldeas cercanas, aquí tienen una economía fuerte y una economía llevada por mujeres lideradas. Entonces, María Magdalena pertenece a esa sociedad de mujeres muy fuertes que llevan economía y claro, sabemos que ella sostenía mucho a la comunidad, ponía las bolsitas de dinero para el mantenimiento de los viajes y de todo. Era una mujer con economía fuerte. Ahora se rehizo lo de los 7 demonios, pues nos está diciendo la desplenitud total. Acuérdense que le llamaban demonios a muchas cosas psicológicas, emocionales de entonces, y logra ser una maestra, la que se nombra es una gran maestra espiritual. Ese es un trabajo personal, porque, ojo, porque si era predestinado, pues no hizo nada, Dios así lo quiso, y entonces hiciera lo que ella Exacto. hiciera, no le costó nada. Ese tema a veces es delicado porque quita todo el trabajo personal, toda la disciplina, toda la cosa que ella tuvo que hacer. Es decir, aquí ella se convierte. Por eso Dreverman en otros textos dice, solo un resucitado había un resucitado. Llega Pedro y Juan y entran a la sepultura y no lo ven. Ella entra en tercer lugar en uno de los evangelios y lo ve, porque dice Dreverman, solo alguien que había resucitado podía ver un resucitado. Ella tuvo que hacer un trabajo fuertísimo con ella misma para poder llegar a donde llegó y poderlo mirar. O sea, ella había vivido esa resurrección varias veces en su propia vida, había surgido. Y la primera fue generadora por Jesús, su primera resurrección. ¿Sí? Pero, o sea, es cierto que si a la hora que nosotros le decimos ya está predestinada, le quitamos esa capacidad de crecer, pero yo creo que su propia preparación fue a través de su búsqueda interior, ¿no? A la que nos lleva el vacío. Cuando estamos con este vacío necesitamos encontrarnos. Y como dices tú, era una mujer fuerte y se pudo desarrollar. Y la primera resurrección fue con Jesús. Regresó a la vida después de ese gran vacío. Por eso cuando muere Jesús es la más adolorida. Uh Quien la había -huh. llevado a la vida no pierde cualquier cosa en su familia, es todo. Y por eso Jesús tiene compasión de ella y ve tanto dolor y habla con ella para darles alegría. Y Jesús todavía hace otra última resurrección con ella. Cuando ella lo quiere tocar, Jesús le dice lo que han dicho, no me toques, porque el sentido es decir, primero querías un muerto, ahora quieres un vivo. El sentido no soy yo, es tu vida, tú tienes y la manda a la misión, ese es el sentido de tu vida, no agarrar, no estar conmigo. Primero yo era un muerto, a un cadáver, que le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo llevaste para irlo a traer. Quiere embalsamar, perfumar. Y luego quiere tocar al vivo, se da cuenta y Jesús le dice, no es grosero, es decir,
No soy yo tú tienes una misión, tu camino sigue aquí. Es muy bonito eso, entonces ya uno entiende por qué le dice, no, mira, porque ella lo quería abrazar y quedarse ahí, establecerse, y lo entiende uno, lo ve vivo, pues es la alegría total, pero Jesús la vuelve a impulsar. Tu camino es la misión, ve y diles, no quedarte aquí conmigo. O sea, es una resurrección tras otra, se sigue rehaciendo y después asumir ante los hombres el liderazgo, lo que no le habrá costado, los reproches de los hombres, de las mismas mujeres, y esta de dónde sale, quién la nombró. ¿Quién se cree? Pedro dice, ¿cómo te voy a creer que a ti te preparó y te enseñó cosas siendo mujer que no nos enseñó a nosotros? ¿De dónde? Pedro le reclama en un evangelio, el de Felipe, le dice, ¿dónde crees? ¿Estás loca? Que a ti te prepararon para esto, que te iba a enseñar cosas que a nosotros no, si eres mujer. O sea, siguió aprendiendo, muerto Jesús y resucitado, esta mujer no acabó, siguió. Y luego el patriarcado, pues la quita del lugar para meterlos a Pedrito y la borra de la historia. Todo lo que Miguel nos decía de toda la iconografía, pues es esto el intento de borrarla. Y su única lucha fue que era una penitente arrepentida y por eso la pintan de rojo, siempre sale vestida de rojo, la lujuria, la prostituta, siempre en la iconografía va a estar de rojo María Magdalena, porque en el mundo antiguo el rojo es la lujuria, y o penitente, llorando su pasado lujurioso. No, es una maestra espiritual que se hizo y se rehizo, y esto implica el camino espiritual de las mujeres, por eso no hay mucho gusto y a la fiesta de María Magdalena, aunque el Papa Francisco le regresa su fiesta de apóstol, no se ha logrado ponerla a nivel de otras santas, porque es un camino peligroso para las mujeres maestras espirituales, imagínate. Mm, Y bueno, aquí nuestro querido Oscar Solano, que está presente aquí en Zoom, pero también está en Facebook, pues pregunta, ¿María Magdalena nos recuerde a la iglesia horizontal? Pues una iglesia no jerarquizada, no patriarcal, previa a una iglesia de hermanos y hermanas, donde las mujeres son maestras, son sanadoras, donde la parte femenina de la divinidad está presente y una y otra vez ha regresado esa iglesia y ha sido combatida. Hoy todavía Francisco volvió a nombrar una comisión para el diaconado femenino, cuando ya Paulo VI en su época había nombrado biblistas una comisión si había un impedimento bíblico para ordenar mujeres. Y la comisión de Paulo VI le dijo que el impedimento era canónico, que bíblicamente no hay ningún impedimento. Entonces seguimos en esa historia. Francisco vuelve a nombrar, no llega la comisión a buen término, a una decisión, vuelve a nombrar una segunda comisión y no sabemos si este Papa irá a nombrar una tercera comisión para que estudie el asunto. Cuando eso está clarísimo, que sin mujeres, pues es que es previo, digo, cuando me dicen es que era sacerdote, no había ni hombres sacerdotes. Exacto. Yo por Están ahí, discutiendo, perdón, están discutiendo cosas del medievo, ¿no? Todavía. Así es, muy claramente a ello. Pues no hay otras preguntas, pues pasamos al cierre de cada uno de nuestros ponentes y pues vamos a comenzar con Ángeles Ochoa, a ver cómo cierra este conversatorio. Bueno, pues hemos escuchado una gran cantidad de ideas y reflexiones. Gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos a hacer este tributo a María Magdalena, que nos han dejado, que espero que todo lo que nos han dicho nos dejen y nos inspiren a seguir el ejemplo de una mujer que rompió todas las barreras y los prejuicios de la sociedad en la que vivía. Ella pudo, como nos dijo hace ratito Fray Julián, elegir una vida espiritual plena y con propósito. Que su valentía y dedicación nos guíen en nuestro propio camino hacia una existencia más significativa. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias, querida Ángeles, por tu presencia, que siempre nos aportas, nos alimentas y todo esto en el aspecto espiritual y también en el aspecto, pues, de conocimiento, ¿no? De que sin duda, pues sí, como cada uno, como empezó María Magdalena en esa búsqueda de la plenitud, pues sí, también nosotros vamos en esa búsqueda, en ese proceso, pero pues al igual que ella, hay que cuestionarnos, hay que cuestionar precisamente a la divinidad. Querida Diana. Bueno, primero cualquier texto hay que contextualizarlo, quién lo escribe y para quién lo escribe, desde la historia. Y bueno, María Magdalena es recordada siempre en las listas de las mujeres, en primer lugar, seguidora y discípula, que es un binomio que no se puede separar, testiga de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, y bueno, receptora y enviada a anunciar. O sea, se resume en tres verbos que sería servir, acompañar y anunciar. Eso sería María Magdalena. Muchísimas gracias, querida Diana. Pues sí, siempre hay que recordar que cualquier texto, pues hay que ver el texto, el contexto y el pretexto. Entonces, sin duda, para ello. Miguel, ¿cómo cierras? Pues muchas gracias por invitarme. Este conversatorio ha sido muy luminoso. Muchas gracias. Y creo que hay un camino, ¿no? Para la representación de María Magdalena. Creo que toda representación iconográfica sintetiza un texto, ¿no? Entonces, creo que nuevas lecturas textuales implicarán nuevas texturas, nuevas lecturas para la imagen, ¿no? Entonces, creo que hay un camino que seguir y creo que la pauta podemos verla tal vez en la Madeleine en París, ¿no? Es este templo que se construyó en el neoclásico, en el siglo XIX, buscan, es bellísimo, es un templo griego, y el retablo mayor es una Magdalena, es la gloria de María Magdalena. Es este iconógrafo, este tema que no es la asunción ni la ascensión, sino es como los santos ante Dios, ¿no? Cuando llegan ante Dios y están en su presencia y es muy bella, porque entonces está María Magdalena simplemente ante Dios y rodeada por ángeles y todo esto. Entonces creo que hay una manera como de ir como revalorando a María Magdalena, incluso desde la imagen, y poder hacer una nueva lectura, ¿no? de este personaje, que es fabuloso. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Miguel, por tu participación, por conocerte y pues sí, sin duda, ver esta otra parte de la iconografía que pues sin duda es fabulosa y pues sí, hay que checar en Google sobre esta Madeleine de París, todo ello. Pues muchísimas gracias. Y querido Julián, Gracias. ¿cómo cierras este espacio? Pues las primeras objeciones a María Magdalena se centraban en el contenido de su enseñanza y posteriormente se centraron en el hecho de ser mujer. Si era mujer, pues no podía ser maestra espiritual, menos guía de la comunidad, menos la que precedía esa comunidad. El liderazgo de María es claro al principio del Evangelio de María, que le da la función del enseñador. Ella va hacia lo bueno, entonces ella une amor y conocimiento en este aspecto. Pedro puede aceptar a María como mujer que amó, pero no la acepta como persona discípula que fue amada por Jesús por su conocimiento al día de hoy y que va a tener el conflicto por ser mujer. Ya en el Evangelio de María dice, si el Salvador la consideraba digna, ¿quiénes son vosotros para menospreciarla? Y esa pregunta sigue viva hasta el día de hoy. Si el Señor volvió y enseñó a las discípulas y discípulos por igual, ¿quiénes somos para negar eso? Las luchas de poder continúan. Ojalá pronto se subsanen como ya se han subsanado en varias iglesias cristianas. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes que estuvieron aquí en este conversatorio que sin duda vamos aprendiendo más y más, como nos decía Fray Julián hace un momento, pues
siguen estas investigaciones, estas excavaciones y que nos dan más luz de esta figura de María Magdalena, que sin duda el día de hoy nos invita a seguirnos cuestionando y que al irnos cuestionando, pues seguiremos avanzando y todo ello en esa búsqueda de encuentro con la divinidad, en ese diálogo que podamos tener. Pues les agradecemos a cada uno de los ponentes aquí presentes, a los que nos acompañaron aquí en nuestra plataforma de Zoom, también así como también los que se encuentran de qué lado de nuestra página de Facebook. Y bueno, aquí nuestra querida Adriana Jiménez de Venezuela. Qué bueno es saber y entender. Gracias, Fray Julián. Eres luz, no sé cómo decirlo, fuerte para la iglesia reconocer todo esto. Adri Romero, gracias por poner de nuevo la figura y sobre todo la plenitud de la persona de Magdalena. Hay una gran tarea. Ángel Mujica, Dios los bendiga. Yo estoy cuidando a alguien que está en posición horizontal. No me puedo unir a la conferencia. Que María de Magdala los inspire y comparta su intenso amor por Jesús. Pues sigamos haciendo conscientes, compartiendo todo esto que nos regala María Magdalena, que sin duda nos invita a romper esquemas, ¿no? Como lo hacía Jesús, que como también nos lo mencionaba Fray Julián, pues sí, era pues la, la hermana gemela de Jesús, ¿no? En ese que siempre nos recuerda ese beso de transmitirle toda esa sabiduría a Magdalena, que Magdalena está dispuesta a compartir todo ello que ha aprendido de su maestro. Pues no queda más que agradecerles su presencia e invitarlos a las diferentes actividades que tenemos aquí en la comunidad ecuménica Magdala, que son talleres, cursos, celebraciones y todo ello que pues nos invitan a ir seguirnos alimentando espiritualmente, también en el conocimiento para ello, y que sin duda nos siguen pues ayudando también, al igual que Jesús y María Magdalena, a romper esos esquemas, a cuestionarnos y todo ello, y pues para que nos ayude a ser mejores seres humanos. Pues que tengan una excelente y bendecida noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.